En la emisión anterior te hablaba acerca del nuevo documento, acerca del deporte que ha emitido la Santa Sede a través del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, un documento que tiene por título Dar lo mejor de uno mismo y que habla acerca de la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana. Un documento en el que se nos plantea incluso la perspectiva del deporte como una vía de santificación, precisamente porque el ejercicio del deporte nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos, y dando lo mejor de nosotros mismos ponemos en práctica lo mejor de las virtudes que cultivamos, lo mejor de los talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y así, si el deporte se practica con un espíritu cristiano, bien puede ser un auxilio en nuestra santificación. En la emisión anterior hacíamos una revisión de todos los temas que se incluyen en este documento. Te había ofrecido compartirte un resumen en esta ocasión. Sabes que es un documento muy extenso, abarca tantas cosas, es difícil resumirlo. Yo creo que el mejor resumen en todo caso, ya después de haberlo leído, es precisamente lo que te compartí en la emisión anterior. Búscala en nuestro sitio semillasparalavida.org y escúchala porque es muy interesante. En esta ocasión entonces más bien quisiera rescatar algunos párrafos del documento que me resultaban muy interesantes. Primero, la perspectiva cristiana que se ha tenido del deporte desde los tiempos del cristianismo primitivo, empezando por San Pablo mismo. Fíjate, el documento recuerda lo siguiente: la Iglesia ha estado en constante diálogo con el mundo del deporte desde su existencia. Son bien conocidas las metáforas utilizadas por San Pablo para explicar la fe y la vida cristiana a los gentiles. En la época medieval, los laicos católicos organizaban juegos y deportes durante las fiestas, que representaban buena parte del año, así como los domingos. Estos juegos encontraron apoyo teológico en los escritos de Santo Tomás de Aquino, cuando argumentó que puede existir una virtud en el juego, porque la virtud tiene que ver con la moderación. Una persona virtuosa, por esto mismo, no debería estar trabajando todo el tiempo, sino que también necesita tiempo para el juego y el ocio. Fíjate, esta frase es importantísima, ¿eh? Una persona virtuosa no debería estar trabajando todo el tiempo, sino que también necesita tiempo para el juego y el ocio. En otras palabras, la adicción al trabajo no es virtud, es un vicio como toda adicción. Por ende, la adicción al trabajo no es cristiana. Sigue diciendo el documento: los humanistas del Renacimiento y los primeros jesuitas pusieron en práctica el concepto de virtud de Santo Tomás de Aquino al decidir que los alumnos necesitaban tiempo para jugar y recrearse durante el transcurso de la jornada escolar. Esta fue la razón original para la inclusión del juego y el deporte en las instituciones educativas en el mundo occidental. Y es así por lo que vemos que comúnmente la práctica del ejercicio, la práctica del deporte, sobre todo del deporte, que no es lo mismo que el ejercicio, es como que uno de los sellos de muchas de las escuelas católicas. Escuelas católicas de mucha tradición suelen tener muy buenos equipos deportivos porque esto es parte esencial de su plan de formación. Ahora, ¿por qué le interesa a la Iglesia hablar acerca del deporte? Es la primera vez que la Iglesia emite un documento acerca del deporte como una vía de santificación. El documento nos explica por qué le interesa esto. Dice así: la Iglesia valora el deporte en sí mismo como un campo de la actividad humana donde virtudes como la sobriedad, humildad, valentía y paciencia pueden encontrarse y fomentar la belleza, la bondad, la verdad, y donde puede testimoniarse la alegría. Este tipo de experiencias pueden ser vividas por personas de todas las naciones y comunidades de todo el mundo, independientemente de su edad, del nivel social o nivel deportivo. Es esta dimensión la que hace del deporte un fenómeno global verdaderamente moderno y, por tanto, algo en lo que la Iglesia está apasionadamente interesada. Pues ahí tienes la razón. Y fíjate qué bonito ver cómo la Iglesia nos recuerda que a través de la práctica del deporte podemos nosotros fomentar los valores fundamentales de todo ser humano: el bien, el amor, la verdad y la belleza. Y esto a través del ejercicio de virtudes tales como la sobriedad, la humildad, la valentía y la paciencia. Hay un apartado muy interesante en el que este documento hace un recuento de la historia del deporte y nos deja ver cómo el pensamiento cristiano ha tenido que ver con la concepción del deporte y de las justas deportivas más notables de nuestros tiempos. Pensemos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos modernos. Esto te va a sorprender, vas a ver. Explica esto el documento. A finales del siglo XIX, Pierre de Coubertin unió las diferentes tradiciones y las convirtió en el ideal olímpico. Lo que Coubertin tenía en mente era un programa pedagógico global para educar a los jóvenes del mundo. Sus metas principales eran la paz, la democracia, el entendimiento internacional y la perfección humana.
para propagar el ideal olímpico, Coubertin fundó o revitalizó los Juegos Olímpicos, un evento cuatrienal donde se darían cita a los jóvenes del mundo. El objetivo original de los Juegos Olímpicos, no obstante, no era solo una competición atlética, sino una celebración de la belleza y la nobleza humanas. Pon atención a esto. El lema olímpico Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte, el cual, por cierto, había tomado del dominico Henri Didon, no se refería solo a la excelencia física, sino también a la excelencia humana en general. ¿Te diste cuenta en esto? ¿Cuántas personas piensan que este lema olímpico, Citius, Altius, Fortius, en los Juegos Olímpicos, estaba basado en el lema olímpico de los Juegos Olímpicos originales de hace miles de años? Pues no, esa es una frase que acuñó un sacerdote dominico y que el barón Pierre de Coubertin se fusiló, por así decirlo, o copió, o pues se la apropió como un lema para los Juegos Olímpicos, porque es una frase preciosa que realmente refleja lo que implica dar lo mejor de uno mismo, correr más rápido que todos los demás, saltar más alto que todos los demás, luchar más fuerte que todos los demás. Dice el documento después: por esta razón, la exhibición de las artes, la música y la poesía eran vistas también como una parte esencial de los Juegos. Se ha de mencionar de manera crítica que para Coubertin el olimpismo era una religión del mundo, llamándola religio athlete. Y como podemos comprobar fácilmente desde la ceremonia inaugural plagada de ritos, hasta la ceremonia de entrega de premios o la ceremonia de clausura, la actual representación de los Juegos recoge su naturaleza religiosa. En otro apartado, este documento nos explica qué es el deporte, porque como yo te decía, no es lo mismo hacer ejercicio que practicar un deporte, y este documento se refiere a la práctica del deporte. Y así va definiendo la Santa Sede lo que es el deporte. Pon atención. En primer lugar, el concepto de deporte se asocia con el cuerpo humano en movimiento. En segundo lugar, cabe resaltar que el deporte es una actividad lúdica, es decir, es un juego. En tercer lugar, las participaciones deportivas están sujetas a ciertas reglas. Un cuarto aspecto del deporte es su carácter competitivo, y en efecto habla el documento de que algunos propósitos de la práctica del deporte son perfeccionar un gesto particular, sobrepasar los propios logros o los logros de otros, o jugar en equipo para ganar una competición. ¿Está mal competir? No, no está mal competir, siempre y cuando se haga para dar lo mejor de uno mismo, no para humillar a un contrincante, sino más bien para forzarnos a dar lo mejor de uno mismo, para vencernos, para superarnos a nosotros mismos y para intentar superar a los otros que están también intentando dar lo mejor de sí mismos. Ese ejercicio nos lleva precisamente a dar lo mejor de nosotros mismos. De ahí que la competencia sea sana, siempre y cuando sea una competencia justa, sea una competencia leal, sea una competencia honesta y sea una competencia caritativa, que no busque la humillación del contrincante, sino simplemente la superación deportiva. Pues esto es un correcto ejercicio de nuestras virtudes. Y el componente final del deporte está relacionado con los anteriores. La igualdad de oportunidades tiene que estar garantizada. Es decir, todo el mundo tiene que competir bajo las mismas condiciones y además todo el mundo tiene derecho a competir. Como te digo, es un documento extenso, vale la pena leerlo, sobre todo por las personas que les gusta el deporte y los que no les gusta, pues también para que vean la importancia de esto. Y aquí el documento, en el primer párrafo que te leí, que no es el primer párrafo del documento, pero es el primer párrafo que te leí, habla de cómo una persona virtuosa no debería estar trabajando todo el tiempo, sino también necesita tiempo para el juego y para el ocio. Ahora, por supuesto que también una persona virtuosa no tiene tiempo solo para el ocio, se necesita levantar de su sofá y ponerse a mover el cuerpo. Así que el documento es un documento increíble, en verdad, muy bonito, muy inspirador, que termina diciendo así: el deporte es un contexto en el que muchos jóvenes y adultos de todas las culturas y tradiciones religiosas aprenden a dar lo mejor de sí mismos. Este tipo de experiencias pueden servir como una señal de trascendencia. El documento trata de mostrar cómo, a través de la práctica del deporte, se puede experimentar la alegría, el encuentro con personas diferentes a ellos y la construcción de un sentido de comunidad, y cómo el crecimiento en virtudes y en autotrascendencia pueden enseñarnos también algo acerca de la persona humana y su destino. ¿Y cuál es nuestro destino? Por supuesto, nuestro destino es Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.